si tú tienes el don de Dios de poder comer todo lo que quieras y más y no engordar. Vaya, al final para estas personas al final está siendo también un problema, al final es algo que tienes un beneficio, pero al final ese beneficio para ellos también está acarreando cierto malestar y cierta frustración de decir, bueno, pues para ti será un beneficio, pero es que para mí es que da igual cuánto esté comiendo, que es que no engordo. También hay muchas personas que descuidan su alimentación por el hecho de, vale, como no engordo, pues puedo comer lo que me dé la gana, ¿sabes? Y realmente al final nuestro cuerpo no es tonto, que nuestro cuerpo sabe lo que está comiendo y si la alimentación no es de calidad, también podemos desarrollar problemas metabólicos o problemas de salud y que al final eso a la larga nos pase facturas. Y subo de peso y sobre todo pues a lo mejor si queremos ganar algo más de masa muscular, es que se vuelve bastante pesado, sobre todo porque al final hay quien alcanza calorías que dices... Y ya no sé de dónde meterme más calorías a lo largo del día. Metamos suficiente cantidad de proteína acorde a nuestras necesidades, metamos suficiente cantidad de hidrato de carbono para que de esa manera la recuperación sea eficiente y tú al día siguiente puedas tirar bien en el gimnasio de nuevo. ¿Te han dicho alguna vez, ¿tú para qué necesitas hacer dieta? Come más y listo. Pues para muchos, ganar peso es igual de complicado que para otros perderlo, especialmente si queremos hacerlo de forma saludable. Hoy hablamos de lo que hay detrás de este problema y las claves para aumentar la masa muscular de manera práctica y efectiva. ¿Te quedas? Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco, un podcast de nutrición y salud. En el que te damos ese pequeño empujón que necesitas para que tomes las riendas de tu salud. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Qué vas, Elena? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos hoy arrancando con un temazo. Un temazo y además algo que genera como mucha presión, mucho malestar en muchas personas y de lo que no se suele hablar mucho, ¿vale? Y es que venimos a hablar sobre el tema de la ganancia, de cuando tenemos dificultades para ganar peso, ¿no? Sí. Tenemos un cuerpo muy delgado y al igual que en el caso de la pérdida de peso existe esa presión de tienes que ponerte a dieta, tienes que bajar de peso. En el caso de cuando tenemos una delgadez que tampoco entra en todos los estándares que se consideran como normales o que la sociedad establece como que deberían ser normales, pues también existe mucha presión acerca de deberías ganar peso, estás muy delgado, te vas a poner malo, en fin, 20.000 millones de cosas. Sí, también un poco la culpa esta que vamos dando de si es muy fácil, solo tienes que comer más y no es para tanto, si cualquiera le encantaría estar en tu lugar. Pues al final todo eso venimos un poco a traeroslo y a aterrizarlo para que también pues seáis vosotros conscientes de que, oye, si a lo mejor tenemos una persona cerca de nuestro entorno que tiene pues esta delgadez y queremos ayudarla, pues a lo mejor saber un poquito más, ¿no? Exactamente, y entonces arrancamos con la noticia que hemos encontrado por ahí, navegando en internet, navegando por la web. Navegando yo me enamoré. Y el titular es el siguiente, ¿vale? Es una noticia del Confidencial y dice, la respuesta al misterio de las personas delgadas por naturaleza. Todos conocemos a alguien que come todo lo que quiere, pero no engorda. ¿Qué hay detrás de su metabolismo? ¿Por qué es tan infrecuente la delgadez constitucional? La genética tiene la clave. Y en este caso, pues habla justamente de eso, de ciertos genes, ¿no? Ciertos genes que estarían detrás de ese tipo de constitución, de que al final, pues tú comes lo que sea, pero no engordas. Sí. Y que al final, pues, ¿qué pensamos acerca de ello, Elena? Pues hombre, principalmente el hecho de que no estaba como muy estudiado, ¿vale? Al final, socialmente no constituye un problema a nivel de la salud como a lo mejor una obesidad o el gen ahorrador del que gran parte de la población portamos, porque al final es nuestro gen, ¿cómo se dice? Nuestro gen estrella para nuestra evolución, ¿vale? Al final lo que siempre hemos querido ha sido pues poder ahorrar todo lo posible en caso de que tuviésemos algún episodio de escasez y de forma que pues sobreviviéramos. Pues el gen opuesto, que sería este tipo de gen en el cual pues no ahorramos tanto y lo quemamos mucho más, pues no sería como el gen que ahora mismo es un problema social, ¿no? Entonces, en la ciencia pues no indaga mucho más porque no nos resulta un problema a nivel poblacional, ¿vale? Aunque sí que es verdad que evidentemente pues para estas personas al final es un problema. Y hay en otros momentos de la vida, ¿no? Pues, cuando al final la supervivencia era lo más importante, pues sería un gen que no tenía una alta tasa de supervivencia, pero al final el guardar energía, el guardar reservas era como lo necesario para pues esa época de escasez que has comentado tú. Entonces, si al final tu cuerpo quema muchas calorías o tienes un metabolismo muy acelerado, no tendría sentido de forma evolutiva. Efectivamente. Y además en el artículo también hice una cosa muy interesante, que es el tema de lo de la microbiota, ¿vale? Que también podría ser en parte esa culpable de que habría ciertas personas que al final, por mucho que comen,
no retienen tanto a nivel de calorías y de grasa, ni aumentan pues tan fácilmente su peso, ¿vale? Sí, exactamente. Y que hoy en día se estudia mucho cómo la microbiota que tenemos puede influir pues, en el desarrollo de ciertas patologías o incluso en tener una mayor, estar más, tener más porcentaje de grasa, acumular más grasa y demás. Entonces, de hecho, pues hay muchos estudios de esos trasplantes de microbiota que principalmente pues, se hacen a día de hoy en ratones y ver ese cambio, cómo la constitución, cómo ese porcentaje de grasa cambia, ¿no? Entonces, sí es cierto que al final se estudia siempre en intentar solventar, por así decirlo, poder remediar pues, muchos problemas de sobrepeso y de obesidad que existen hoy en día, pero que también existe el caso contrario. Al final es una presión muy grande, ¿no? Hay muchos movimientos en tema de gordofobia, en todo este tema de al final intentar pues, sentirte bien en la sociedad, aunque lo tengas un cuerpo normativo, y por el caso contrario, pues también hay mucha gente que sufre por esa delgadez. Totalmente, o sea, dentro de las frustraciones que al final acarrea a todas las personas que son más delgadas y que tienen estos problemas, pues estaría esa frustración por parte de que al final tenemos muchos comentarios de nuestro entorno de que es muy fácil, de que es muy sencillo, que solamente tienes que comer de más, que incluso hay veces que es como, ¿de qué te quejas si tú tienes el don de Dios de poder comer todo lo que quieras y más y no engordar? Vaya, al final para estas personas al final está siendo también un problema, al final es algo que, o sea, el comentario este está muy bien porque al final es como, bueno, pues tienes un beneficio, pero al final ese beneficio para ellos también está acarreando cierto malestar y cierta frustración de decir, bueno, pues para ti será un beneficio, pero es que para mí es que da igual cuánto come, cuánto esté comiendo, que es que no engordo, ni subo de peso. Y sobre todo, pues a lo mejor si queremos ganar algo más de masa muscular, es que vuelve bastante pesado, sobre todo porque al final hay quien alcanza calorías que dices, y ya no sé de dónde meterme más calorías a lo largo del día. Exactamente. Que al final también en ese aspecto ya no solo que, vale, o sea, no es una cuestión a lo mejor de salud porque tener un porcentaje de grasa al final acarrea un mayor riesgo para muchas enfermedades, sobre todo enfermedades metabólicas, pero es que en este caso también hay muchas personas que descuidan su alimentación por el hecho de, vale, como no engordo, pues puedo comer lo que me dé la gana, ¿sabes? Y realmente al final nuestro cuerpo no es tonto, que nuestro cuerpo sabe lo que está comiendo y si la alimentación no es de calidad, también podemos desarrollar problemas metabólicos o problemas de salud y que al final eso a la larga nos pase factura, ¿sabes? Que al final lo que se ve muchas veces como una ventaja, realmente, pues oye, cuando tú estás ganando grasa, el cuerpo te está avisando de que algo estás haciendo, ¿no? Que tú de repente aumentes de porcentaje de grasa porque todavía se te ha ido de las manos un poco la alimentación, pues hace que tú te des cuenta de eso y que al final en algún momento probablemente vayas a tomar cartas en el asunto, pero si tú ves que no engordas, entonces tú sigues con tus hábitos malísimos y horribles, pues probablemente es más difícil que decidas cómo alejarte de ese tipo de alimentación y que realmente a la larga puedas desarrollar pues enfermedades que a lo mejor si tú tuvieras una alimentación saludable no desarrollarías. Es decir, que por no ganar grasa no significa que vayas a estar más saludable. Mm. Encima también es mucho más, o sea, también existe igual que en el caso opuesto, la comparación de nuestros físicos, sobre todo ahora con temas redes sociales, al final tú intentas quizás subir más de masa muscular o alcanzar más pues sobre todo a lo mejor más en físicos, porque al final cuando quieres subir de peso, no lo que quieres no es engordar como tal. Al final lo que quieres es, pues si quieres subir de peso, lo que quiero es subir de forma bien, saludable y comiendo alimentos pues que me beneficien y que no sean, pues al final, hombre, pues si te puedes meter una hamburguesa con pizza y tal y pascual, pero al final, pues evidentemente no es beneficioso para ti a nivel de salud, pero claro, o sea, tú intentas compararte y decir, vale, pues es que esta persona come más y yo intento comer lo mismo que ella, un poco más para conseguir físicamente tener más masa muscular o con el entrenamiento y tal, y no lo estás pudiendo comparar porque al final tu metabolismo es diferente y también eso al final, pues es como, jolines, es que por más que hago o por más que yo siga todos estos consejos, no lo estoy tampoco consiguiendo. Exactamente, y en ese aspecto entra cuando pues estamos en el mundo del gimnasio, en el mundo de que queremos al final pues por ese físico con el cual no nos gusta y queremos cambiar e intentamos pues aumentar esa masa muscular y vemos que no podemos, ¿no? Entonces empezamos a hacer volúmenes y volúmenes todo lo guarros que puedan ser, ¿no? De empezar a comer cualquier tipo de cosa con un montón de calorías, porque así de esa manera pues intento ganar masa muscular y realmente al final No.
aumentamos el porcentaje de grasa, que al final también ahí tenemos que optimizar de qué manera estamos haciendo ese cambio. Efectivamente. Y no tiene ningún tipo de sentido hacerlo de forma aleatoria. Y al final, pues existe esa presión social, tienes que comer más, tienes que sentirte mejor y entonces también pues muchas veces nos entran las prisas de quererlo ya y lo hacemos pues sin buscando en internet o buscando cualquier remedio que al final en muchas ocasiones no va a hacer que nos veamos bien, que incluso pues sí, puedes ganar un poco de volumen, pero no de la forma que tú quieres. Totalmente, totalmente. Pues aquí creo que es muy importante el que podamos también llevar pues esa educación nutricional, ¿no?, a la mesa para saber qué sí, qué no y qué es mejor a la hora de pues hacer quizás lo que llamaríamos un volumen, ¿no? Para mejorar esa composición corporal, meter un poquito más de masa muscular y que no sea todo lo que suba un porcentaje graso, aunque también tenemos que saber que el porcentaje graso puede subir y que no sea algo malo, ¿vale? Porque al final, si partimos de porcentajes grasos muy bajitos, igualmente ese porcentaje graso tiene un, ay, ¿cómo se dice? ¿Un rango? Sí, tiene un rango sobre el que poder crecer y que siga siendo beneficioso y no sea algo perjudicial. Es a partir de cierto punto, pero si tú estás partiendo de un 6% de grasa o estás partiendo a una mujer de un 10, tampoco pasa nada porque subamos un poquito más el porcentaje graso, que no sería algo peligroso, ¿vale? Para nada. Por eso. Para nada, y que luego también en este caso muchas veces la gente se pregunta cuál es el porcentaje de graso en el cual me veo bien o cuál es el porcentaje de graso que es idóneo, y tenemos que tener en cuenta que al final cada cuerpo es diferente y tú con un porcentaje de grasa te puedes ver bien y otra persona se puede ver súper delgada o se puede ver muy mal. Entonces encontrar un poco pues ahí dentro de tu complexión, dentro del cuerpo que estás construyendo, claro, dónde es el punto en el que te sientes cómodo y sobre todo vas a poder mantenerse. Al final hacemos un volumen que al final requiere de que sí, oye, físicamente voy a conseguir un objetivo pero luego no voy a poder mantenerlo en tiempo porque realmente es algo que es inviable para mí, pues a lo mejor hay que encontrar un punto medio en el cual pues te sientas mucho mejor que antes y realmente tú puedas mantener esa alimentación que pautamos de forma correcta y mantenida en el tiempo, ¿no? Totalmente. Además que uno de los problemas que también pasa mucho en esta población es cómo el estrés afecta, ¿vale? Porque igual que tenemos aquí el estrés, pues le abre el apetito, pues a estas personas el estrés les cierra el estómago. Y es muchísimo más complicado intentar hacer un volumen si encima tenemos esa sensación de no tengo hambre, no me apetece, se me ha cerrado el estómago, incluso pues esa sensación de náuseas, incomodidad, al final eso está presente y dificulta la posibilidad de comer más. Como la gente dice, no, pues come más. Pues que hay veces que no puedo. Claro, y también hay que ver con de qué manera estamos haciendo Mm. ese superávit calórico, ¿vale? No qué nutrientes estamos usando y qué estrategia estamos usando, porque al final no podemos utilizar cualquier tipo de nutriente, no podemos utilizar cualquier tipo de alimento y que al final tengamos que comer unas cantidades de comida para llegar a las calorías a través de esos alimentos que al final sea una cantidad excesiva. O sea, al final tenemos que hacer una estrategia que a nivel nutricional, a nivel de macronutrientes, esté organizada para que a ti te sea lo más fácil posible, ¿vale? Es decir, no vamos a poner de repente que tengas que comer manzanas, porque entonces te tendrías que comer una caja de manzanas. Hombre, claro. Claro, entonces para eso pues tenemos que coger los macronutrientes que a nivel energético nos van a dar más energía, nos van a ayudar a llegar a esas calorías de la mejor manera posible sin que tú pues de repente sientas que te estás cebando como un pavo. Vale, pues cuéntanos, ¿cuáles serían las claves prácticas para hacer una buena ganancia de masa muscular? Vale, pues en primer lugar, hablando de lo que es nuestro, que serían las calorías, tampoco necesitamos hacer una cosa excesiva de repente comer el triple de lo que comemos, ¿no? Es intentar aumentar dentro de lo que serían tus requerimientos, tus calorías necesarias en el día a día, unos 300, 500 calorías, ¿vale? Y intentar hacerlo con alimentos que, como bien hemos dicho antes, no sean más sencillos, es decir, con alimentos que sean más densos energéticamente. ¿Qué tipo de alimentos serían estos? Pues, por ejemplo, los frutos secos y las cremas de frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, el aguacate, es decir, alimentos que sean densos energéticamente y que al final en poco volumen consigamos llegar a estas calorías. ¿Qué más, por ejemplo? Pues alimentos como la avena, ¿no? Es decir,
cereales que sean de grano entero, que nos ayuden a llegar a esa cantidad. O uno de los alimentos que a mí me gusta muchísimo en el mundo deporte, para sobre todo antes de entrenar, para conseguir tener buena energía, que serían las frutas desecadas, ¿vale? Las pastas, los orejones, los arándanos deshidratados, todo ese tipo de alimentos que al final nos van a dar un plus de energía, que van a hacer que sea más, que al final esas calorías que estemos usando también nos sean de utilidad para utilizarlas en el entrenamiento, que al final es lo que también nos va a ayudar a ganar esa masa muscular. Totalmente, aquí es fundamental el meter un poco más de calorías, pero en pequeño volumen. Es esos alimentos que os hemos dicho que serían más densos, y sobre todo además también podemos incorporarlos en formato de líquido, ¿vale? Que es mucho más fácil incluirlo, sobre todo cuando a lo mejor tenemos menos apetito y nos cuesta más el ir incluyendo a lo largo del día pues toda esa comida, pues quizás hacernos un batido, pues quizá con todo ese tema de pues frutos deshidratados, algo más de lácteos en versión enteras, la proteína en polvo, que al final ayuda mucho, e incorporamos bastantes cantidad de proteína en pequeño volumen, o incluso la avena y todo esto, que a la hora de batirlo es mucho más sencillo, que te tomes a lo mejor pues 600 calorías a lo largo de la mañana, ¿vale? Y vas bebiendo poquito a poco y es muchísimo más fácil y cuesta menos, ¿vale? Y también es muy importante que tengamos una buena rutina, ¿vale? Es decir, que vayamos planificando nuestras comidas, porque hay veces que a lo mejor no tenemos tanto hambre y es más sencillo ir haciendo pues 6 comidas a lo largo del día, o o sea, más comidas con menos volumen de comida, para que tú puedas ir incorporando, pues oye, pues no como un plato gigante con 500, 600 calorías, pero sí que me tomo pues diferentes porciones a lo largo del día de menos calorías, ¿vale? Pero al final a lo largo del día pues haces un cómputo total de las calorías que deberías de tomarte, ¿vale? Entonces es muy importante tener como esa guía también, para que tú puedas irte estructurando a lo largo del día y que no se te pase. Pues es que se me ha olvidado tomar la media mañana, o se me ha olvidado esta otra cosa. Pues al final tenerlo organizado y poder planificar. Pues aquí me tomo el batido, aquí me llevo los frutos secos con los dátiles, aquí me llevo pues un yogur con lo que sea, ¿vale? Quizás te sea más sencillo y no tienes que estar como tan pendiente de si tienes hambre, si no, tal, ¿no? Exactamente, y que al final esa distribución de calorías que sea de forma adecuada, porque muchas veces solemos tender a, pues a lo mejor, bueno, es que yo por la media mañana no como nada, o yo no desayuno nada y a esperar a la comida. Entonces, va a ser mucho más difícil meter las calorías si realmente al final pasan muchas horas entre que comemos una comida y la siguiente, ¿vale? Es decir, que si queremos meter todas esas calorías, al final en la comida tenemos que comer muchísimo. Mm. Te va a ser mucho más difícil, ya no solo que te apetezca o no, sino que a nivel digestivo también tenemos que tolerarlo, y que, oye, si luego vas a ir a entrenar o cualquier cosa, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, eso también, pues, tenerlo en cuenta. Totalmente. Otra de las claves que yo daría para hacer un aumento de masa muscular sería la de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Súper, súper, súper importante que al final las calorías que vayamos incluyendo vayan destinadas a formar masa muscular, ¿vale? De otra forma, al final, pues es más sencillo que pasemos ese exceso de calorías simplemente a grasa, ¿vale? Metiendo un entrenamiento de fuerza nos aseguramos sí o sí de que al menos la cantidad extra de calorías que estamos metiendo y las proteínas extra que estamos metiendo vayan a músculo. Y que de esa manera también tener en cuenta que el deporte va a ser muy importante, Mm. porque va a estimular ciertos sistemas hormonales, como por ejemplo la testosterona, ciertas hormonas que al final, o la hormona del crecimiento, que también lo que van a ayudar es a esas vías por las cuales se va a mejorar la producción, la creación y el mantenimiento de la masa muscular, ¿vale? Que es verdad que al final, pues oye, no es solo comer y ya está, el deporte va a ser súper importante para que esas calorías que estemos ingiriendo vayan a ese aumento de masa muscular, a ese que realmente visualmente dentro de un tiempo nos veamos bien físicamente. Y también darle cabida al descanso en cuanto a entrenamientos, ¿vale? Que hay veces que nos volvemos locos y decimos, bueno, pues si tengo que entrenar para hacer masa muscular, entreno 7 días de la semana, fuerza todos los días, y al final necesitamos el descanso para que el músculo también pues se consiga recuperar y consigamos formarlo, ¿vale? Si al final estamos tucu con el músculo, pues el músculo dice, venga, pues hasta luego, yo ya no puedo más seguir con este ritmo, mi niña, dame un break. Exactamente, y que al final la ganancia de masa muscular se va a conseguir en el momento en el que tú estás descansando. Efectivamente. Es decir, no mientras estás levantando pesas, cuando estás tú realmente ganando masa muscular. Entonces ese descanso va a ser importante, y esa recuperación a nivel de nutrientes después de entrenar va a ser importante. Quiere decir que también que recuperemos suficiente energía después de los entrenamientos, es decir, que metamos suficiente cantidad de proteína acorde a nuestras necesidades.
metamos suficiente cantidad de hidrato de carbono para que de esa manera la recuperación sea eficiente y tú al día siguiente puedas tirar bien en el gimnasio de nuevo. Exacto. ¿Vale? Entonces, si no, al final, si no descansamos bien, si no nos damos los tiempos suficientes, que muchas veces queremos como medir todo en plan volumen, comida, entrenamiento y demás, exactamente, y vamos a ganar más y realmente no es tanto, no más es mejor. Y el hecho de que mucha gente siempre dice, no, pues no hagas más ejercicio porque al final lo vas a quemar todo más, ¿vale? Es como que sería contraproducente al final el hecho de que tú hagas más entrenamientos si estás haciendo un volumen y de normal tienes como te cuesta subir de peso. Y es totalmente a la inversa, ¿vale? Al final, como ha dicho Bea, hay ciertas modificaciones a nivel hormonal que te van a ir ayudando a que al final te adaptes a ese gasto extra que estás metiendo junto con las calorías extra, ¿vale? O sea, que necesitamos que algo de entrenamiento de fuerza se haga, no porque, o sea, no vas a quemar más por meterte a entrenar algo más de fuerza, ¿vale? Que muchas veces es como, bueno, pues tú come y no te muevas mucho para que estas calorías se asienten. No, daré también un poco de caña al gimnasio sin volverte loco, dando prioridad también a esos descansos, que no hace falta que la entrenes todos y cada uno de los días entrenamiento de fuerza y te machaques, ¿vale? Pero sí que, oye, entrenar siempre es un beneficio. Sí, yo creo que ahí también entra la importancia de tener una buena programación, ¿no? Oye, que al final no vale también hacer grupos musculares de forma aleatoria, igual que en el mundo de la nutrición, al final yo creo que en este caso hacer ese volumen es importante que estés guiado por un profesional en el caso de los entrenamientos, porque tampoco sea una cosa aleatoria, hoy hago esto, mañana hago este ejercicio y ya está. Que oye, que probablemente que si lo haces por tu cuenta una cosa y la otra, puedas ver resultados, pero que al final optimizar esos resultados muchas veces va a ser importante, porque si no, te empiezas a desesperar y al final lo terminas regando. ¿Cuánto tiempo crees que es necesario para empezar a ver resultados cuando estamos en este proceso de ganancia de masa muscular? Pues a ver, esto es un poco como el caso opuesto, ¿no? Esto es multifactorial y depende de muchas cosas, ¿vale? Pero más o menos en torno a los 3 a los 6 meses, si somos constantes y tenemos una rutina y lo que has dicho, estamos bien organizados y conseguimos, pues, estar también como a gusto con el formato que estamos llevando y no se nos olvida todo. O también es que como depende de tantas cosas, depende de si tenemos un episodio de más estrés, depende de muchas cosas. Más o menos eso serían 3, 6 meses cuando empezamos a ver también un cambio y una evolución en cuanto a nuestro físico y nuestra ganancia de masa muscular, ¿vale? Exactamente. Y aquí mucha gente también se pregunta si realmente necesitas un montón de suplementos para llevar a cabo este proceso. ¿Y qué pasa? Que realmente lo importante está en la alimentación, ¿vale? ¿Qué alimentos estamos incluyendo? En este caso, por ejemplo, Elena ha hablado antes de la proteína, que al final la proteína tampoco lo consideramos como un suplemento, porque al final es una forma de llegar a los requerimientos que muchas veces pues, a través de la masticación, en estos casos, nos puede ser un poco más complicado. Y sí es verdad que pues ese tipo de alimentos nos pueden ayudar, porque al final estamos requiriendo más calorías simplemente bebiendo. Pero suplementos como tal, pues oye, podemos ver, dependiendo de cada caso, si en algunos casos es necesario alguno, pues para estar un poco más relajados o para conseguir pues no estar tan nerviosos o regular un poco el tema del estrés, pero no sería para nada algo súper fundamental. Y ahora me has recordado una cosa y es el hecho de la proteína en polvo cuando hacemos un aumento de masa muscular, ¿vale? Porque muchas veces, al final, la cantidad de masa muscular que tenemos no es tantísima y metemos, como para subir de calorías, meto un batido de proteína. No sería como al final lo idóneo, porque muchas veces, pues al final pesas, imagínate, pongo 50 kilos, ¿vale? Al final no necesitas tantísima proteína y puedes llegar muchas veces simplemente con la comida y lo que le tendrías que a lo mejor echar al batido es más algo de avena, algo de frutas deshidratadas, algo de fuente de grasa, ¿vale? Porque no es como, o sea, tus requerimientos de proteína ya los puedes llegar a cubrir mucho más fácil con las comidas que, que si metes un extra de proteína, porque esa proteína no va a ningún lado ya, esa proteína ya es como, pues ya está, pues ya hemos llegado a los requerimientos y ahora qué hacemos con esto, ¿vale? Y estamos perdiendo una ventana bastante importante a la hora de meter calorías. Entonces creo que es que no es como el mejor recurso siempre decir, venga, pues batidito de proteína para subir las calorías del día, porque a lo mejor ya has llegado con tus requerimientos normales a la hora de tomarte 4 filetes o lo que sea, y le das mucho al batido de proteína y gastas además un pastizal luego. Y que es que al final esto viene un poco también pues, por la moda de las proteínas, que da igual lo que hagamos, que si vamos a CrossFit, que si vamos a entrenar,
que cuando salimos por la puerta estamos bebiéndonos un batido de proteína porque estamos catabolizando. Entonces es un poco pues la moda de pensar que al final pues cuanto más proteínas mejor, y en muchos casos no es necesario consumir un batido de proteínas. Es una realidad y oye, pues a quien le pique, pues bueno, me parece bien, que te parece muy guay ir ir por la calle con el batido, pues me parece bien. Pero al final si tú no estás llegando a los requerimientos de proteínas, si tú realmente con la alimentación estás llegando, pues exactamente, pues al final es más interesante quizás a nivel de calorías meterlo a través de algo, va a ser, por así decirlo, que es la proteína, es muy saciante. Claro. Entonces, alimentos que tengan menos fibra y que tengan más grasa van a hacer que calóricamente podamos meter más calorías, que a lo mejor sí que son necesarias para llegar a esos requerimientos que tenemos, y que la proteína pues no nos va a costar mucho más y que ya estamos en el punto que tenemos que estar ahí. Claro. No necesitamos más. Claro, porque muchas veces nos comparamos a lo mejor con otras personas que físicamente sí que tengan más masa muscular y a lo mejor estén en un periodo de volumen, ¿vale? Por ejemplo, me imagino a los chicos de CrossFit o los chicos del gimnasio, ¿vale? Al final ellos tienen bastante más masa muscular y aunque estén haciendo un volumen sí que les beneficia el meterse un batido de proteína para llegar a los requerimientos. Sin embargo, una persona que es bastante delgada y quiere subir sus requerimientos, la cantidad de proteína no es exactamente la misma. O sea, no es lo mismo que tú me compares una persona que pesa 80 kilos, de los cuales tiene un 10% de grasa, a una chica que a lo mejor tiene 50 kilos, de los cuales tiene un 15% de grasa. Evidentemente, esta chica, con que a lo mejor se coma la carne de las comidas o el tofu o el seitán o la parte de proteína que necesiten sus comidas, llegaría de sobra y ese batido es un extra innecesario. Sin embargo, un chico a lo mejor necesita llegar a bastantes más calorías y el batido sí que le beneficia. Entonces, cuando nos comparamos a lo mejor con, vale, pues la estrategia que usa mi novio para subir de peso es meterse un batido de proteína, quizás a mí no me esté beneficiando porque estoy desaprovechando esa ventana para coger otra cosa, ¿sabes? Vale, ¿y por qué crees a día de hoy que es más difícil ganar peso Vale, en ciertas personas? exactamente. Hay ciertas personas que tienen como una mayor sensibilidad a estas hormonas de hambre y saciedad, entonces con poquito ya se sienten saciados. Entonces esto hace que realmente pues al final a nivel de calorías te cueste mucho más meter más calorías porque claro, tú te sacias rápido y entonces ya dices, no, yo ya con esto ya estoy. Y hace que luego pues nos cueste más. Entonces en este caso yo creo que también la estrategia que hemos dicho antes de comer menos, más veces, y que al final no sea tener que comer una comida muy grande porque al final nos vamos a cansar rápido, pues decir, vale, vamos a meter una media mañana, vamos a meter esto, esto, esto y esto, y de esa manera que podamos tener una mayor tolerancia y que consigamos meter más calorías que de otra manera pues no seríamos capaces, ¿vale? Otro de los factores que yo veo aquí también importante sería ese NEAT, ¿vale? El NEAT es como la actividad física que tú haces a lo largo del día o el movimiento que tú haces a lo largo del día que no se considera como un entrenamiento como tal, ¿no? Entonces, muchas veces parece una tontería, pero la gran mayoría de las personas que por lo menos vienen a mí a hacer un aumento de peso son las típicas personas que son súper nerviosas, que están todo el rato haciendo cosas, están que si para acá, que si para allá, que si paseo al perro 3 veces al día, que si me voy al trabajo y al final para ir al trabajo y volver casi al final estoy andando más tiempo. No es la típica persona que te espera sentada, sino que se está moviendo o va al autobús y está dándose vueltas por el autobús. ¿Sabes? En plan, son como características que a lo largo del día eso te va a ir haciendo quemar más calorías también. Entonces, eso también es como un factor que suelen llevar estas personas consigo, que son como mucho más nerviosas, mucho más de, pues estoy haciendo esta cosa, estoy haciendo esta otra, estás estudiando y no estás estudiando parado. Estás estudiando que sí, moviendo el lápiz, que sí, cogiendo el pelo, que sí, conseguir la grasa, que no sé qué, que sí, llamo por teléfono y estoy para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y tú dices, esta persona, por favor, pero ¿cómo se mueve tanto que no esté para quieta? ¿Sabes? Entonces eso también acaba gastando bastantes calorías y muchas personas que quizás son bastante, tienen este problema, no se dan cuenta porque para ellos es lo normal, obviamente. Pero yo, por ejemplo, que lo veo en consulta, digo, jolines, es que es muy característico cuando esta persona dice, no, si yo no soy muy nerviosa, pero está en la consulta que sea así, moviendo la pierna, que esté moviendo que si no sé qué, que se gesticula mucho también. Entonces es como, tú no te estás dando cuenta, pero yo te lo estoy viendo. Sí, y al final, bueno, haces una cara claro de la persona. Efectivamente. Que tengamos que decir, ay, no, no muevas la pierna. No, pero claro, efectivamente, es muy difícil, pero al final son cuerpos que, por así decirlo, desperdician, entre comillas, muchas calorías por ese propio nerviosismo que es innato, ¿vale? Entonces, eso no significa que no podamos hacer cambios, pero que sí es verdad que al final hay gente que, pues, eso le hace gastar más
más calorías en sí mismo, ¿vale? Y otro de ellos, de lo que hemos dicho, es el tema de la microbiota intestinal, ¿no? Pues es tener esa microbiota, esos genes específicos también que hacen que pues tengamos un metabolismo que pues a lo mejor la cantidad de nutrientes o la cantidad de calorías que otro cuerpo absorbe en todo, pues en tu caso pues se absorbe menos, entonces eso hace que realmente pues al absorberse menos nutrientes o al absorberse menos calorías, realmente pues no ganes el mismo peso que otra persona comiendo lo mismo ganaría. Y el estrés, ¿no? Vendría el estrés sin duda aquí, porque obviamente pues al final el estrés altera bastante las señales de hambre y saciedad, ¿vale? Ya de por sí estas personas pues también lo pueden tener como más exacerbado, esa sensación de, oye, pues ya no tengo hambre, o ya como un poquito y ya me lleno, ¿vale? Eso podría estar, y además es que cuanto más estresados estamos, más activado está el sistema nervioso simpático. Entonces es mucho más, está más activo y es más fácil que tú estés como en ese estado de alerta y estés como más, no nervioso, pero sí como dispuesto a quemar más, ¿vale? Exactamente. Y bueno, yo creo que con esto pasamos a nuestra preguntita que nos han preguntado y por qué hemos decidido hacer este episodio, porque claro, al final nosotros hacemos episodios en función de lo que la gente nos dice que les gustaría ver. Y en este caso la pregunta es la siguiente: ¿es necesario comer cada 3 horas para ganar peso? Bueno, en este caso yo creo que lo más importante es la organización que tenemos y como hemos comentado ya muchas veces que queremos, cuando hacemos una dieta, queremos como amoldarnos a una dieta y realmente lo que tenemos que hacer es realmente ver de qué manera podemos adaptar estas necesidades a tu día a día, porque lo contrario al final no tendría sentido, que decir, al final se nos costaría mucho realmente y sería muy poco llevadero en el tiempo. Entonces, en este caso, ¿de qué manera lo podemos aumentar? Pues oye, a lo mejor si hace 2 comidas al día, pues evidentemente es muy complicado meter las calorías y los requerimientos a partir de ahí si quieres una balance de masa muscular, pero sí pues ver de qué manera podemos optimizarlo. Claro, yo iría poco a poco. El hecho de, a ver, no es necesario que pases ahora, si estás haciendo 3 comidas, a hacer 6, porque obviamente pues no vas a tener, tienes que irte adaptando también a los cambios de, oye, pues a lo mejor tengo que comer un poquito menos en la comida y meter ese extra a la merienda o irlo modificando un poco a lo largo de tu horario, pero sí que es verdad que hay que hacerlo poco a poco, ir incluyendo algo más de comida. Hay veces que hay que ir forzándose un pelín a, pues hombre, a lo mejor no me apetece desayunar mucho, pero a lo mejor sí que puedo tomarme, pues eso, un batido a lo largo de la mañana o ir tomando unos frutos secos en el tren o algo así, como ir incluyendo algo más de calorías, pero poco a poco, porque pasar de la noche a la mañana a estoy comiendo 3 comidas o 2 comidas a pasar a 6, al final eso se vuelve absolutamente descabellado para ti misma y vas a acabar frustrándote y vas a decir, mira, toma por culo, yo no puedo hacer 6 comidas, estoy hasta las narices de ir comiendo todo el rato. Exactamente, de ir con la comida puesta. Claro, en este caso muchas veces tiene que ser así. Claro, al final tenemos que ir, pues sí, no vale que estemos toda la mañana sin comer nada, pues oye, unos frutos secos, un tal. Claro, ver con de qué manera lo podemos pautar. Entonces, eso es lo más importante, pero bueno, que al final siempre en estos casos yo creo que igual que en el bajar de peso, el cambiar hábitos, todo este tipo de cosas requieren de un tiempo, no podemos pasar de la noche a la mañana, que muchas veces que nos frustramos porque no lo conseguimos y realmente necesitamos pues ir poco a poco transitando a lo mejor hasta llegar a esas calorías que te van a hacer tener un superávit. Es que a lo mejor si estás en una dieta hipocalórica y realmente estás comiendo muy poco, igual tenemos que llegar a, claro, una normocalórica y luego ya empezar con el superávit y no de repente sentir que te sale la comida por la boca. Exactamente. Como me has recordado al muchacho este que estaba haciendo un volumen y comía y comía y comía y comía y comía hasta que acababa hasta lleno y yo decía, es que es desagradable al final la sensación. O sea, que es totalmente comprensible que tú digas, es que tampoco quiero cebarme como un pavo para subir de peso sí o sí, pero oye, pues dividirlo y si no sabes cómo hacerlo, pues hombre, siempre están los profesionales para ayudarte y bienvenido seas. Ay, me acabas de recordar a los típicos vídeos que no sé, yo creo que igual eso ya no se lleva tanto, de eso de gente que comía, meto no sé cuántas calorías en o sea, gente que comía muchísimo, muchísimo y lo grababan. Con el stick este que hace los retos esto. Y sí, no sé si esa gente sigue viva, esa gente. Sí, 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 sí. Y siguen haciendo vídeos de eso. Ay, no lo sé, yo creo que sí, yo creo que sí. No lo sé, es que eso se llevaba como mucho antes, pero me parece algo completamente peligroso para la salud. A ver, eso me parece. Porque claro, en plan, sí, entiendo que ganaban peso, pero luego como que bajaba muy rápido o algo así, que era como que le era muy fácil luego bajar el peso, pero al final es que tu metabolismo se Pero hay un todo. O sea, también hay un montón de vídeos de gente, ay, no sé cómo se llama. Bueno, es que como todo tiene un nombre, yo lo siento, o sea, no llego a tanto, pero son los vídeos de gente, no sé si son coreanos o japoneses, que se graban comiendo, pero una barbaridad de alimentos, ¿sabes? En plan, como
yo qué sé, setas así, de esto bañado en salsas, gambas y etc. Y yo digo, madre mía, o sea, ¿cómo puedes meter a lo mejor esas, yo qué sé, que es una cantidad ingente de comida en poco tiempo? Ya. Sí, pero hay gente que le gusta ver esos Sí. vídeos, ¿no? No sé, a mí me da un poco de angustia, la verdad. Estupendo, pues creo que esta parte ha quedado, yo creo que hemos traído un poquito de luz, lo hemos aterrizado bastante. El resumencillo, Exactamente. sí. Así que, ¿pasamos a nuestra sección favorita o qué? El alimento de turno. Dentro intro. Y en el día de hoy traemos un alimento muy importante que es la quinoa. Así que cuéntanos, Elena. ¿Qué te Bueno, parece? a mí la quinoa me encanta, sé que hay mucha gente que no, pero a mí yo soy la típica que se pide un poke con quinoa, así que para mí la quinoa a mí me encanta la textura, no sé, es como la sopa de puntos. Me da las same vibes, entonces me encanta, me encanta. ¿Y por qué lo traemos? Bueno, pues principalmente porque tiene hidratos de carbono que son de absorción lenta, ¿vale? Es decir, a lo largo del tiempo vamos poco a poco liberando esos hidratos de carbono y teniendo energía durante todo el día, ¿vale? También es un alimento que aparte de tener el hidrato de carbono, también contiene una gran cantidad de proteína, ¿vale? Y además, su aminograma es completo, es decir, que tenemos todos los aminoácidos esenciales más tiene la lisina, ¿vale? Que es uno de los aminoácidos fundamentales para la formación de masa muscular. Dentro de todo esto también tenemos el magnesio, nuestro queridísimo magnesio, que es ya, vamos, bien conocido para la función muscular, ¿vale? Y también tenemos el fósforo y manganeso, ¿vale? Que también pues, nos ayudan a la contracción muscular. Y bueno, también es un alimento que contiene fibra, ¿vale? Que al final nos va a ayudar mucho con todo el tema de la microbiota, una buena digestibilidad y pues un buen ambiente digestivo. Pues ¿no? muy bien, Elena, perfecto. Yo creo que con esto hemos hecho un buen resumen, hemos contado muchas cosas. Estamos seguras que mucha gente que se encuentre en esta situación de ganancia de masa muscular, que le cueste mucho, se puede sentir un poquito mejor con todas las claves, todas las cositas que hemos dicho. Así que nada, pues esperemos que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya está aquí el episodio. De hoy. De hoy. Lo sé. No, igual. Bueno. ¿Bueno o no bueno? Yo iba a seguir, pero bueno. Vale. Bueno, ya está aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De verdad. De las que te van a ayudar a tener un superávit calórico, pero no te van a cebar con un pa. Exactamente. Suscríbete. Comparte. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. De locos.